Nosotros seguimos con más información. Mira, el número de muertos en España asciende ya a 23.521 tras registrarse 331 esto en las últimas 24 horas, mientras que los recuperados ya superan los 100.000. Una de cal y otra de arena en España, que este domingo volvió a franquear la barrera de los 300 muertos por coronavirus, con 331 fallecidos, 43 más que el día anterior. Se superan así las 23.500 víctimas mortales en el país desde el inicio de la crisis sanitaria. Por otro lado, ya son más de 100.000 las personas que se han curado, más de la mitad de los casos diagnosticados hasta ahora con test PCR. Tenemos, desgraciadamente, como siempre, 331 nuevos fallecidos. Llevamos ya varios días claramente por debajo de los 300. Siempre es un dato triste, pero desde luego la evolución tiene una incidencia o tiene una comparabilidad clara con la evolución de nuevos casos, que es claramente descendente, y eso obviamente nos va dando esperanza. Mientras los planes para el desconfinamiento avanzan, este lunes se ha puesto en marcha un estudio de gran alcance para conocer la expansión real del coronavirus. 36.000 familias serán sometidas a varios test realizados con 3 semanas de diferencia para ver cómo evoluciona la pandemia, en particular ahora que España avanza hacia la reapertura. Esos análisis permitirán saber cómo se transmite el virus dentro de los hogares y cómo afecta por edad y sexo en las diferentes provincias. Y para hablar de esta situación saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, llegando el mes de mayo, ya pocos días faltan, comienza en Europa, en distintas semanas, de acuerdo a lo que programa cada agencia de salud, el fin de las cuarentenas nacionales. Las agencias noticiosas están llenas de reportes de cómo se van relajando estas restricciones y dónde comienzan a surgir de sus cuevas los encandilados ciudadanos rumbo al sol, las carreteras, las playas, las escuelas, oficinas y fábricas. Mira, los formatos de información televisivos pintan a grandes brochazos las tendencias generales y los debates se centran en el regreso a la normalidad. ¿Cómo se va a dar y cuánto tiempo durará en entrar el engrane de primera en el motor de la producción europea? En este río monotemático de la información se van sembrando preguntas para los epidemiólogos y sus hojas de cálculo, y nosotros aquí vamos a tener la responsabilidad de ir poniendo en relieve conforme vayan apareciendo las respuestas. Mira, número uno, ¿por qué fue tan acelerado el crecimiento de casos en Estados Unidos? Esa es una pregunta que todavía no tiene ninguna respuesta. Dos, ¿por qué los países europeos con los sistemas de salud más robustos y bien fondeados, como son Francia, Inglaterra e Italia, tuvieron los porcentajes de mortalidad tan altos durante el pico de esta pandemia? Tres, en el contraste, ¿por qué países con sistemas hospitalarios en gran desventaja comparativa, como India, Perú y Ecuador, han tenido porcentajes de mortalidad tan bajos? Mira, otra pregunta, Rusia, que está en el 9º lugar global de contagiados confirmados, se encuentra en el lugar 153 de la mortalidad con un flaco 0.9% de muertos contra contagiados. Aquí la pregunta surge, ¿qué fue lo que pasó en Rusia que lograron tener tantos recuperados frente a contagiados? Esto es un orden de magnitud menos que los países de Europa. Quinto, ¿cómo Alemania, frente a sus colegas en la Unión Europea, logra récords con el mayor número de recuperados, con el 72%, comparado con el Reino Unido, que declara solo 2.7% de recuperados? Esta anomalía estadística está gritando la búsqueda de una respuesta, puesto que es fundamental para los protocolos de tratamiento conforme avance la epidemia ya en su fase 4. Mira, cada una de estas preguntas cierra, sí, un pequeño tratado en busca de respuestas que son vitales para confrontar esta pandemia. Pues la cuarentena nunca fue declarada, nunca fue impuesta para eliminarla, sino para hacer más suave la pendiente de contagiados,
para no saturar y abrumar el número de casos. Mira, salimos de la cuarentena y nos queda Suecia como un país de control en donde nunca se declaró la cuarentena. Se montaron sin salvaguardas, ni siquiera con cubrebocas, al embate del virus. Y ese va a ser, digamos, nuestro caso de control para hacer la comparación con el resto de los países que sí declararon la cuarentena. Y mira, por último, la gran víctima de esta pandemia, el sector petrolero, es la gran máquina de la productividad mundial. Y sufrió un doble embate. Efectivamente, por un lado, el colapso de hasta un 35% en la demanda de destilados y refinados a nivel mundial, y por otro lado, la implacable guerra de precios que declaró Arabia Saudita contra la franja productiva del fracking y del shale norteamericano. Mira, estamos hablando de que en términos de números redondos, Estados Unidos va a perder a lo largo de los próximos 2 meses 8 millones de barriles diarios de capacidad productiva que no va a poder recuperar sino a lo largo de aproximadamente 5 años. Este es un golpe fundamental para entender el periodo de la recuperación económica que, bueno, no va a terminar, por supuesto, en este año. Es un proceso de aproximadamente un lustro el que vamos a arrastrar rumbo a la recuperación. Pero estas preguntas, Cecilia, tienen que ser planteadas con la mayor seriedad, puesto que en la urgencia y en la emergencia los medios masivos de comunicación se han centrado frecuentemente en lo que yo llamaría debates políticos rumbo al proceso electoral norteamericano en noviembre. Faltan aproximadamente 6 meses para ello, y se enfrascaron en lo que se podría llamar los rounds de sombra entre los directivos del sistema de salud norteamericano en contra del Ejecutivo de los Estados Unidos, y que de manera subyacente se olvidaban las preguntas más importantes al respecto, que tenían que ver, bueno, con la cadena productiva. 2, con el brinco en desempleados, que ya estamos aproximadamente en 35 millones de desempleados en Estados Unidos en este año. Entonces, mira, quedan muchos puntos suspensivos, Cecilia, pero aquí en este informativo vamos a estar haciendo nuestra labor para buscar las respuestas de manera acelerada, puesto que, mira, México se encuentra en lo que se podría llamar la tabla media en cuanto a la gravedad de esta pandemia. No ha sido hasta este momento su pendiente de aceleración tan fuerte como en los países europeos o en el mismo Estados Unidos, y también nuestro índice de recuperados es bastante bueno, con un índice de mortalidad de aproximadamente el 6%, que tampoco canta mal frente a las cifras que tienen los europeos. Todas estas respuestas que estamos buscando vamos a explorarlas a lo largo de este año, puesto que es vital para entender también el proceso productivo y, muy importante, el proceso de cómo ir abatiendo el desempleo, que va a ser la siguiente epidemia que tenemos que confrontar a nivel mundial, motivo por el cual en este momento estamos declarando fines de cuarentena en el mes de mayo. Carlos, ¿qué se debe de tomar en cuenta para reabrir la economía, para levantar la cuarentena, pues, en cada país? Que baje el número de personas fallecidas, el número de recuperados o el número de contagios. Eso por una parte. Y por otra, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo esto, que un levantamiento prematuro de estas medidas de confinamiento, pues, podría causar un impacto mayor en la economía? Mira, sin lugar a dudas, el dato fundamental es el ritmo de contagio para la primera pregunta. El ritmo de contagio efectivamente está bajando. Hace ya un mes con 10 días que dejó de ser un crecimiento exponencial y falsificó, esto es, demostró como falsas las proyecciones pesimistas de la Organización Mundial de la Salud, que a esas alturas, a finales del mes de abril, proyectaban por lo menos, fíjate, en sus proyecciones iniciales, 1 millón de muertos alrededor del mundo, cosa que efectivamente
efectivamente no se dio. Entonces, mira, en cuanto a la segunda pregunta, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en una carrera contra los intereses nacionales alrededor del mundo, puesto que aliada con las compañías farmacéuticas está buscando implantar un régimen de vacunas a nivel mundial en contra del coronavirus, siendo que efectivamente las compañías farmacéuticas, las más optimistas, dicen que no tendrán una vacuna lista antes del otoño de este año, pero el promedio de la promesa es de que habrá vacunas en algún momento del 2021. Y fíjate bien, Cecilia, a final de cuentas hay que recordar que los primos hermanos de este virus, como es el virus SARS, el SARS es básicamente el coronavirus 1, siendo que el COVID-19 es el SARS-2. Mira, todavía no tenemos una vacuna contra esa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está interesada en continuar la cuarentena para obligar y generar una expectativa que le permita implantar una campaña de vacunación mundial cuando aparezca la vacuna. Lograr, a pesar pues del retiro del apoyo de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud? ¿O qué pasará si definitivamente ya Estados Unidos dice yo ya no le entro, no voy a apoyar a la Organización Mundial de la Salud? ¿Podrá seguir con su trabajo este organismo? Mira, sí, el trabajo de la Organización Mundial de la Salud continúa, pero obviamente se va a alterar fundamentalmente, hay que recordar que este es un organismo de la ONU, se va a alterar fundamentalmente precisamente porque la política norteamericana afecta directamente en sus resultados electorales en el noviembre lo que va a ocurrir con la política de salud dictada desde la Organización Mundial de la Salud. Un triunfo republicano evidentemente sería la señal para dar un golpe de timón en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que sucede en la OMS también se resuelve en las urnas electorales el 3 de noviembre. Pues estaremos muy pendientes de cómo va avanzando este tema en la semana y nos vemos el viernes, Carlos. Muchísimas gracias, que tengas excelente inicio de semana. Igualmente, Cecilia, y un saludo al auditorio.